Intervendrán a continuación, y por este orden, Alberto Relancio, a continuación Pedro Suárez y cerrará la presentación Arnoldo Santos. No sé si se oye bien, ¿sí? Porque yo no calculo desde aquí muy bien. Vale, lo que yo quería hacer era una especie de introducción que sirva de contexto en versión visual, absolutamente visual. Quiero decir que no he metido ningún texto, salvo títulos y poco más, ¿no? Y algún cuadro, o sea que son imágenes, cuadros y demás. Para cierta gente a lo mejor hay cosas muy conocidas sobre la historia natural de las Islas Canarias, ¿no? Y para otra gente a lo mejor menos. Pero bueno, era un poco hacer una especie de repaso y a la vez introducir ahí un poco el trabajo que nosotros hicimos sobre la historia natural, ¿no? No he calculado el tiempo, así que si lo ven que lo paso un poco a prisa y luego hay tiempo a retomar, ¿vale? Es decir, que está pensado como imágenes, no como me paro aquí, estoy 5 minutos contando, sino voy pasando y así vamos ahí. Vale. Y a ver si llegamos a lo del grupo de trabajo. Bueno, sobre la historia natural, para tener la referencia más o menos que los últimos años que nosotros hicimos un librito que luego saldrá por ahí en 2006 como una introducción a la historia natural de las Islas Canarias, nos damos cuenta de que la gente no sabía qué era lo que abarcaba esa historia natural y qué era la historia natural, ¿no? Realmente, ¿no? Y a veces porque no saben un poco que libros muy concretos forman parte de la historia natural. Es decir, yo he puesto arriba, que es lo que tiene gracia, que si lo otro a lo mejor lo conocerán, ¿no? En el caso de la etnografía y demás, he puesto arriba ese 1.1 que aparece ahí, es el primer tomo, el primer volumen del primer tomo. Es decir, que la etnografía de las Islas Canarias de Sabino Bertelot pertenece a la historia natural de las Islas Canarias. Es el primer tomo y el primer volumen, ¿vale? En ese orden. En el caso de las misceláneas canarias son muy conocidas, ¿no? Esta es la primera versión, bueno, he puesto ahí la versión de Cusco y con el epistolario y los recuerdos no entran dentro de la historia natural, pero lo he puesto un poco para añadir. Esto que no se llamó misceláneas, pero que luego en la versión posterior, como ven ahí, la de Lemus, que es bastante conocida, y una versión que sé que Mafre está haciendo ahora, ¿no? De Herrera Piqué, Alfredo Herrera Piqué está haciendo todo un gran proyecto que acabarán, supongo, dentro de pocos años, si siguen adelante con él. De momento llevan publicadas 6 volúmenes, ya luego los pararemos ahí. El Misceláneas, como ven ahí, ¿no? Es el segundo volumen del primer tomo. Estamos en el segundo tomo, esto es la geografía descriptiva, estadística y geología, la única edición que sepamos que se haya hecho en versión castellana, ¿no? En el caso de la zoología, esto no es una traducción de la obra, realmente son las imágenes de la obra. Todavía este libro anda por ahí, ¿no? Todavía se vende, creo yo, aunque está publicado en el 81 o por ahí. Todavía, entonces se recogen las imágenes, las láminas, que son preciosas, desde luego, en zoología, y que Mafre iba a publicar, pero que de momento no ha salido, que nosotros sepamos. En el caso de la geografía botánica, estamos ya en el tercer tomo, y estamos en la primera parte del tercer tomo, por eso digo los numeritos que yo he puesto ahí arriba. Y esto se hizo una traducción y lo sacaron por primera vez, no me acuerdo si es de 2012 o por ahí, ¿no? En la edición que Mafre ha ido publicando, ¿no? Y en el caso de esta parte, que es la que luego veremos que de alguna manera hasta aquí íbamos siguiendo, ¿no? Dos, ¿no? Y aquí debería haber un segundo. Aquí realmente son 4 tomos, ¿no? Toda esta parte de que se pone el tercer tomo, 2 que yo he puesto aquí, hay una primera sección, una segunda, una tercera y hay una cuarta que, es decir, esto es la fitografía canariensis, ¿no? La fitografía canariensis, que por eso digo que de alguna manera descompensa, digamos, lo que veníamos viendo ahí. En principio se han publicado 3 tomos, ¿no? En la edición que hemos visto ahí anteriormente. Por ejemplo, en la foto esta que hay ahí, yo creo que esos son los 3 tomos de fitografía más la geografía botánica. Ahí no están las misceláneas. Y se publicó el Atlas, ¿no? El Atlas, que realmente, aunque la gente se ha utilizado 1000 veces en libros de historia para hablar de las Canarias de siempre, por decirlo de alguna manera, las imágenes se han utilizado muchísimas veces, realmente no son paisajes canarios, son, en ese caso, pisos de vegetación, ¿no? En un momento determinado, es decir, que son las imágenes que ilustran la parte geográfica, o de geografía botánica, o de geografía descriptiva. Hay una plancha de geología y demás, ¿no? Bueno, es un poco la... Bueno, y el Atlas que decíamos que se publicó también, la verdad que la versión del Atlas, que es de tamaño muy grande y una reproducción preciosa, ¿no? Realmente es lo mejor que se ha publicado hasta ahora, el Atlas que se sacó yo creo en 2006 o por ahí, ¿no? Me parece que fue. Bueno, todo esto, como ven ahí,
en la versión, nosotros lo que hicimos fue en este proyecto, el proyecto Humboldt que se hizo entre 2002 y 2004, aunque luego seguimos metiendo ahí algunas cosas y hubo un añadido. La idea, como ven ustedes ahí, era hacer una digitalización en esa época donde no había muchas digitalizaciones todavía y en Canarias menos, salvo yo creo que la memoria digital de Canarias en Las Palmas y lo que nosotros estamos haciendo aquí en un momento determinado, yo creo que no había proyectos digitales en este sentido, de lo que fueron todas las expediciones científicas a Canarias en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Es decir, originales, ¿no? Los originales que se pudieran digitalizar, ir a buscar en el sitio correspondiente, pues en algunos casos más o menos lejos. A veces nos dimos cuenta que aunque uno iba a Alemania, resulta que los tomos estaban aquí, ¿no? Depende en qué casos, pero claro, una cosa es que te los dejen para digitalizar. Y entonces, bueno, era hacer una especie de biblioteca digital, digamos, que aunara todo eso, ¿no? En este caso, bueno, esto que ven aquí es un poco la primera versión que nosotros teníamos, no lo voy a poner entera, digamos, esto era un poco los diferentes libros digitalizados por orden cronológico, desde George Glass en adelante, ¿no? Digamos, ¿no? Es decir, desde mediados del 18 en adelante, en este caso. Y esto es la historia natural que se digitalizó en esa época, yo creo que entre 2002 y 2003, ¿no? Me parece que se digitalizó prácticamente entera. En versión, hombre, la versión estándar, ya veremos en ese sentido, son, cuando uno ve la recensión de la historia natural de las Islas Canarias, te hablan de 10 tomos, los que hemos visto realmente. Si en el caso nuestro separas las planchas que se separaban en tomos independientes del texto, pues salían 13 tomos, ¿no? Que es lo que realmente nosotros digitalizamos, ¿no? Aquí esta es la versión que digitalizamos nosotros del jardín botánico. Arnoldo se les podrá contar un poquito del asunto, y el atlas que se digitalizó de la universidad, ¿no? La universidad aquí. Y entonces, bueno, pues ahí teníamos digitalizado originales, estamos hablando, ¿eh? Originales, no traducciones en ese sentido. Bueno, esto es un poco como se veía en la página web en la versión originaria, y esto es como se ve en la versión modernizada que se hizo unos años después, ¿no? De hace unos cuantos años. Bueno, sí voy a... para ir señalando algo, creo que... Bueno, esto volveremos sobre ello de todas maneras, ¿no? Vale, aquí tienen la historia natural en la versión, dentro del proyecto Humboldt, digamos la versión nueva, ¿no? Que dentro de la biblioteca digital que hay por ahí. Y esto es un detalle del atlas, bueno, en uno de los programas que se hizo, porque luego había dos programas, ¿no? Para mostrar índices y otro para imágenes y demás. Pero tampoco me paro en esto. Y este es el primer libro que yo comentaba antes, que sacamos en 2006, que pretendía ser una introducción a todo esto que estamos contando aquí, ¿no? Una introducción, puede parecer un poco pretencioso decir introducción a una obra que lleve 200 páginas, hacer una introducción pero es que la obra es muy larga, ¿no? Pues hemos visto ahí que efectivamente estás hablando es una enciclopedia, nosotros hablamos de ella siempre como la enciclopedia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una especie de enciclopedia donde se aunan muchas cosas, ¿no? Y se cruzan, yo diría, que luego si da tiempo comento un par de cosas, se cruzan como dos proyectos diferentes, ¿no? El proyecto más científico, que es el proyecto de Webb y de la fitografía, de la botánica, ¿no? En un sentido, y el proyecto de Berthelot, que va por otro lado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, que todas las misceláneas, todo eso en principio no está proyectado. O sea, ahí Berthelot fue tirando, aunque el que pagaba era Webb, digamos así, ¿no? Pero Berthelot fue el que fue sacando tomos y tomos que en principio no estaban pensados, y era otra cosa muy diferente. Entonces, claro, la cosa se fue agrandando y agrandando, ¿no? Bueno, lo de la organización en el sentido literal de esto que hemos visto aquí, no sé si el cuadro se distingue, pero bueno, lo suficiente como para ver efectivamente que hay un primer tomo con una primera parte, una segunda, etnografía misceláneas, un segundo tomo con una geografía descriptiva y la zoología que acabamos de ver hace un momento, y un tercer tomo que tiene su primera parte como geografía botánica, pero que hay una segunda parte donde realmente hay 4 tomos, ¿no? Entonces, esta parte fue la que creció, y esta es la fitografía canariensis, ¿no? Y luego el atlas, que realmente son, ¿no? La parte de las planchas que van con la geografía descriptiva y con la geografía botánica, ¿no? Son planchas en ese sentido, o sea que es una obra muy grande, ¿no? Y con esa distribución que también es un poco rara, precisamente por eso, ¿no? Es decir, porque en el tercer tomo la cosa se disparata un poco, entonces va creciendo, y entonces ahí se les va un poco la bola ahí en eso. Bueno, esto tampoco me paro mucho, esto simplemente que nosotros habíamos hecho algunos cuadritos donde se veía cada uno de los volúmenes, el número de hojas, el número de láminas, el precio y los años de publicación. Si ven lo de los años de publicación que hay aquí en la columna esta de la derecha, los años de publicación se ponen aquí porque esto fue publicado por fascículos, ¿no? Es decir, por entregas. Así que y se tardó 15 años en editar.
Entonces, claro, eso se iba haciendo poco a poco, ¿no? Es decir, el proyecto originario era una cosa que debería durar 4 años y pico, al final se les fue la mano, ¿no? Se acabó una cosa de 15 años y entonces se alargó y los suscriptores pues tuvieron una paciencia tremenda para poder, digamos, ir recopilando todas estas cosas, ¿no? Bueno, ese era un cuadro un poco, simplemente que en el libro poníamos ahí, donde se ponían las fechas en que se empezaba el fascículo de esa parte y se acababa. La parte subrayada es la que a veces pone el título de la propia obra, pero es una cosa un poco arbitraria, ¿no? Porque lógicamente son periodos de tiempo relativamente largos, ¿no? Se acabó en el año 50, ¿no? Se empezó en el 35, se acabó en el 50. Esto, por ejemplo, fue como se editó. Es decir, un primer fascículo en diciembre del 35 y luego, bueno, pues fue una cosa más o menos arbitraria. En el 36 sacaron 13, en el 37 12 y, bueno, pues la cosa se fue agrandando y, ¿no? Acabó en el año 50, así que fue una cosa muy larga, ¿no? Muy larga de edición y bueno, y también en el cuadrito de antes se veía un poco el precio era un poco, claro, exorbitado, ¿no? Digamos, realmente muy poca gente pudo, ni siquiera instituciones en esa época, en Canarias muy pocas pudieron comprar toda la edición y mucho menos la de color, porque la edición barata, entre comillas, esos 600 francos que ponía ahí y pico, eso era la edición barata, pero en color costaba el doble y eso era prohibitivo, ¿no? Absolutamente prohibitivo en ese sentido. Vale. Respecto a lo de los autores, que me interesaba un poco más, es decir, ¿quién hizo todo esto? Es decir, ¿quién escribe toda esa enciclopedia, todos esos 10 tomos que vemos ahí? Bueno, hombre, fundamentalmente Sabino Berthelot y Philip Barker Webb, ¿no? Que fueron los que llevaron todo el peso de la obra, pero no solo, ¿eh? Por eso lo de Mocan-Tandon, que luego hablaremos, ¿no? Bueno, esto es un cálculo aproximado de páginas que hizo cada uno. En ese caso, de la parte que hay ahí sus disputas de quién hizo qué cosa y, bueno, en el libro nosotros intentábamos aclarar, ¿no?, qué parte había escrito quién y de dónde se había sacado, etcétera, etcétera, pero ahí no me voy a meter, ¿no? Y en esta parte, que es la que más me interesa, sobre todo por lo de Mocan, ¿no? Aquí aparece, esto es la parte de los autores que colaboraron en zoología, la parte de zoología, y aquí que ven, aquí aparece Mocan-Tandon con la ornitología, ¿no? Las 48 páginas que hay más o menos aproximadamente de ornitología están hechas por Mocan-Tandon, ¿no? Que es el personaje que está en nuestros libros y las cartas que nosotros hoy veníamos a presentar. Y en el caso de la botánica también. Yo creo que es el único autor que realmente colabora en botánica y en zoología. Ven que aquí está también aquí metido, entre otros autores muy importantes de época, sobre todo franceses, pero también ingleses, ¿no? Y entonces aquí hay 3 familias de plantas a las cuales él se dedica en la parte de botánica, ¿no? Vale. Bueno, esto también es muy conocido, simplemente por recordar personajes. Sabino Berthelot en la versión de nuestra página web de hace unos añitos y Philip Barker Webb. Traigo aquí a colación el libro que decíamos antes de Nathalie, ¿no?, que presentó aquí, yo creo que en el otoño del 16 o por ahí, ¿no?, porque lo recogí por ahí. Que creo que cambia bastante la imagen de Sabino Berthelot, realmente es un hito, ¿no? El libro me parece que es un salto. Yo que tuve que hacer una biografía de Berthelot en su día para nuestro libro y todo aquello, el libro de Nathalie mete un montón de datos que no se conocían, cambia mucho la cosa de Berthelot. Bueno, aquí comentaba algo de Nathalie, de su Universidad de Estrasburgo y sus especialidades y demás, entre ellas Berthelot como especialidad, y esto es un poco la presentación del libro que ella hizo y la presentación que hizo aquí, ¿no? Esto es un trocito de la presentación que se hizo aquí en esta casa. Vale, y este librito, que es el predecesor del que presentamos hoy, recogía efectivamente cartas inéditas de Berthelot a Webb. ¿De dónde salían esas cartas, ¿no?, que antes estábamos diciendo ahí? Bueno, pues muy brevemente, ahora me salto esto, ¿no? Esta es la edición en nuestra página web de las cartas, de la publicación. Y realmente de toda la cuestión de cartas, también el herbario, pero el herbario hoy no nos ocupa, ¿no? La cuestión de las cartas viene de un convenio que se hizo con la Universidad de Florencia. Estamos hablando de 2004, un convenio que hizo la Fundación con la Biblioteca Botánica y con el herbario, porque se hacían 2 cosas en paralelo, se hicieron 2 cosas en paralelo, y yo creo que Arnoldo, me parece que ya fue con Pepe Montesinos, el director de la Fundación por entonces, en junio de 2004 creo que hicieron la primera visita a Florencia, y en otoño se estaba digitalizando cartas, ¿no? Se digitalizaron unas 700 cartas, prácticamente de gente que escribía a Webb y que allí se conservan. Hay algún autógrafo de Webb, pero muy poquitos, de borradores de respuesta, pero hay muy pocos. Y entonces, bueno, aquí yo había puesto, como está ahora la página web de ellos, esto es la Biblioteca Botánica, ¿no?, de la Universidad de Florencia, ¿no?, con la que nosotros tuvimos relación, hicimos un convenio y entonces, bueno, pues ahí nos permitieron digitalizar en principio
las cartas, que luego, lógicamente, hay que hacer un trabajo que llevó muchos meses, ¿no? En 2005, para poder ponerlas en la página web que teníamos por entonces. Bueno, he puesto aquí esto simplemente porque en las colecciones digitales que ellos tienen en su web también está el proyecto Humboldt ahí, ¿no? Recensionado, nuestro proyecto Humboldt y cosas así, ¿no? Quiero decir que, vamos, que tuvimos una buena sintonía con la gente de Florencia y demás, ¿no? Y eso es el herbario. Yo en el herbario no me meto tampoco, pero bueno, es otra parte que también se digitalizó, ¿no? El herbario. Arnoldo puede comentar si quiere alguna cosilla sobre esto, ¿no? Pero yo tampoco me paro ahí. Y esto es un librito pequeñito que sacaron en la biblioteca, porque Renzo Nelli, que ahí figura como autor, fue uno de los que colaboró con nosotros en la cuestión de las cartas, la correspondencia, y que trabaja y sigue trabajando en la Biblioteca Botánica de la Universidad de Florencia, ¿no? Bueno, esto era simplemente una recensión que le hace en el librito hablando de nuestra digitalización, que está muy bien hecha y no sé qué y tal, y poniendo la página donde se podía consultar, que ya no funciona porque esta es la del Masplan, donde nosotros teníamos colgado todo y ahora la cosa ha cambiado. Pero bueno, simplemente era... Bueno, y lo de Mocantandón, que para ir acercándonos al asunto, este es Mocantandón de jovencito y aquí con el paso del tiempo, ¿no? ¿Verdad? Nuestro Alfred Mocantandón, que, como ya ven, era uno de los colaboradores de zoología, botánica, de la historia natural. Yo, en vez de meterme en disquisiciones así muy curiosas sobre Mocantandón, hice esto, que es una cosa muy de andar por casa, que era decir, claro, cuando uno se mete con eso dice, pero ¿quién es este hombre? ¿No? Todavía alguien se acuerda de quién era este Mocantandón, ¿no? Un señor que colaboró en una obra que se editó entre 1835 y 1850. Pues, hombre, lo que puedes hacer es, vas a la Wikipedia española y sale Mocantandón. O sea que, de alguna manera, parece que sí, que hay alguien que se acuerda de que existe un tal Alfred Mocantandón. La versión francesa no es mucho mayor que esta, pero vamos, me hizo gracia, y yo no lo sabía, la verdad que esto lo miré hace un par de días. Y digo, voy a ver si está en la Wikipedia, ¿no? Y sí, estaba en la Wikipedia, ¿no? Nada, contando ahí un poco los datos básicos, ¿no? Que era un médico, que era un escritor, que estudió zoología, que entre el 29 y el 33 está Marsella, que luego asume el Jardín de Plantas de Toulouse, ¿no? Y luego pasa a París y tal, es decir, que se ve que tuvo cargos importantes en un momento determinado, tanto en la universidad, tanto en París como en Toulouse y demás, que el Jardín de Plantas de París, el Jardín de Plantas de Toulouse. Un poco lo básico, uno se hace una idea de que fue un señor de carrera importante desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de investigación, y que se dedicó a un montón de cosas, incluidas cuestiones literarias, que a lo mejor Pedro comenta luego un poquito, ¿no? También hizo cosas literarias, ¿no? Curiosamente, aparte de zoología, botánica, gestiones de sus universidades y cosas por el estilo. Y esto también era una cosa un poco de andar por casa, que también tenía su gracia, de buscar en el Google Imágenes, ¿no? El Google de Imágenes, pues echas un vistazo rápido, resulta que aparece Mocantandón sin más, ¿no? O sea, no hay... He puesto Mocantandón sin más, ¿no? Pones imágenes, Google, imágenes, Mocantandón. Todo lo que sale ahí son cosas relacionadas con él directamente. Retratos, a lo que se dedicó, plantas, cosas de la historia natural, como aparecen ahí, por ejemplo, la parte de aves que aparecen por ahí, su interés, por supuesto, por moluscos, bueno, colecciones que tienen que ver con su nombre, que todavía están en museos. Esto es el Museo de Uruguay, me parece, de plantas, y una serie de cosas que hay por ahí. Es decir, que vamos, quiero decir que está vivo, ¿no? De alguna manera, Mocantandón no es una reliquia hasta el punto de que tú dices, nadie lo conoce, nadie se acuerda de él, te metes en internet y no sale nada. No es el caso, ¿no? Eso era un poco lo que yo quería mostrar, ¿no? Y estos son, por ejemplo, si vas a Amazon e intentas comprar libros de Mocantandón, existen libros de Mocantandón, unos cuantos, ¿no? Que se reeditan hoy en día, algunos con cierto éxito, ¿no? Por eso, por ejemplo, lo del mar, que Pedro comentará. Estos son algunos de la lista esa que hay por ahí. O sea, que tienen que ver con moluscos, o como un naturalista en París, bajo Luis Felipe, ¿no? O los erudinios, ¿no? que también está en la historia natural, lo que dedica a las sanguijuelas, ¿no? Dedica una pequeña trocito a sanguijuelas, que está en la historia natural de las Islas Canarias, porque él era especialista, entre otras cosas, de sanguijuelas, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, también hay luego documentos que en internet se pueden conseguir sobre homenajes que se hicieron en su época, que todavía se pueden conseguir fácilmente, en este caso de la Sociedad Botánica de Francia, ¿no? Vale. Y este es el librito que veníamos a presentar aquí, ¿no? Que esto ya es una recopilación de todo lo que habíamos hecho aquí. La segunda parte, muy rápido, para hablar del grupo de trabajo, simplemente es, ¿no? Efectivamente, esto es nuestra página web. Aquí, esto que hay por aquí encima son grupos de trabajo de diferentes cosas,
¿no? Este es el grupo de trabajo en que nos hemos dedicado estos últimos añitos aquí. Aquí están los 2 libros que sacamos. Y nos interesaba muy mucho la historia natural, porque después de ver un poco, aunque sea muy por encima, para nosotros desde un punto de vista de la historia de la ciencia, pues es yo creo que la obra más importante de historia de la ciencia que se ha hecho en Canarias, ¿no? Sobre Canarias, editada en París, pero sobre Canarias como conjunto, ¿no? Y que dio a conocer a la Canarias científica, por supuesto, en la primera mitad del siglo XIX, estamos hablando, mucho antes no del turismo de masas, sino del turismo de no masas, ¿no? Ni siquiera del turismo de la segunda mitad del XIX, estamos hablando de esa época. Y esto se distribuyó por toda Francia y por toda Europa, y ¿no? De hecho, Webb se hizo muy famoso a partir de esto, y Berthelot, pues claro, toda su carrera está ligada a esto, ¿no? O sea, Berthelot se pasó después de estar 10 años en la primera estancia en Canarias, pues se fue a París a editar la obra, y luego volvió como cónsul, ¿no? En un momento determinado. Entre otras cosas, cuando Webb ya se cansó de pagar sus cosas y Berthelot tuvo que buscarse la vida un poco a su manera, ¿no? Bueno, pues está aquí, pues por eso digo el interés del grupo digital. Y nada, aquí simplemente 2 cositas muy rápidas. Esto que pone aquí de portal digital, por si alguien tiene interés en pinchar por aquí la página nuestra. Estos son bases de datos, hay una parte de digitalizaciones, esta que hay aquí, pues si uno quiere saber cómo se llega hasta eso. Aquí están los proyectos digitales y entre ellos está el Humboldt, que es donde están las cartas de un montón de viajeros, pero están todo lo que tiene que ver con esto. Si uno entra por estos que son proyectos digitales que hay aquí a la derecha, esto es el proyecto Humboldt que veíamos antes, y aquí está la correspondencia, ¿no? Entonces aquí todo esto son cartas dirigidas a Webb, por ejemplo, como ven ahí, ¿no? Cartas de Horneman, de Mafiol, de Poiret, de Spack, bueno, de una serie de gente. Y entre ellas están las de Moncantandon, ¿no? Las cartas de Moncantandon, que son estas que aparecen por aquí. Vale. Simplemente pongo un muestrario rápido para ir terminando. De cartas, esto es como se vería, digamos, la carta. Esto es el índice de cartas que está aquí a la izquierda, en esta parte. Este es el índice de cartas y esto es un poco, bueno, pues la carta originaria que nosotros habíamos colgado, ¿no? En los primeros años, cuando se hizo 2005, yo creo que esto ya estaba colgado todo, me parece, de cartas. Y sobre esto fue sobre lo que nosotros hemos estado trabajando ahí, ¿no? Esto es, por ejemplo, bueno, un poco para que vean cómo escribíamos cantando. Y estos son, digamos, bueno, matasellos, no son exactamente matasellos, pero bueno, a partir de los cuales nosotros hemos tenido que, y Pedro podrá comentar un poquito esto, intentar deducir fechas, intentar ordenar las cartas, ver de dónde venían, a dónde iban, etcétera, etcétera. Y esto es una carta tipo mandada desde el Jardín de Plantas de Toulouse, ¿no? Digamos, de una carta tipo de 3 páginas, página intermedia, con muchos subrayados, dobles subrayados. Bueno, he cogido una carta donde se lee bien la escritura, no todas las cartas se leen tan bien. Hay algunas que se leen bastante más complicadas y otras que, bueno, depende. Y en algunas cartas se ponen, por ejemplo, cositas como esto, ¿no? Es decir, estos dibujitos y cositas de plantas o de cosas así. Y a veces mucho subrayado y muchas cosas de este tipo, ¿no? Esto es un poco lo de las cartas. Y bueno, yo nada, es lo otro que tenía aquí metido, bueno, esto también algunas cosas que hemos traducido añadidas. Esto que ponía aquí, que ya era un poco porque ya luego se dedicará Arnoldo, comentará cosas de plantas, son cosas que tienen que ver con las imágenes del estrés natural de plantas que tienen que ver como cantando, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa ya un poco por terminar, ¿no? De algunas cositas que la ornitología, que fue la que hizo Mocán, las planchas que hay de ornitología, bueno, estas están en el libro, son cosas que están en el libro, las sanguijuelas también, moluscos y cosas que él hizo. Bueno, pues gracias. Pedro, te dejo puesto una carta, ¿no?